Bien, vamos a agradecerle a querido amigo Sergio Blanco, que es parte de la familia de La Musa Equivocada, que dice que el programa está muy bueno, nos manda un saludo. Y hoy no agradeció los guiños. No agradecí los ¿Por qué guiños. no le da una ¿Le parece? agradecida? Dele un ¿Cómo guiño. no? ¿Qué le cuesta? Y ya que a falta de mensajes, vamos a decir que nos han hecho un guiño a través del Facebook, algunas personas, como Eleonora Orozco, bueno, Sergio Blanco, Nicolás Lavaicé, Pancho Rodríguez, Dayana Beatriz Daleteche, Oscar López, Marcelo Wachman, Juan Cruz Destró y Mar LJ. A todos ellos, muchas gracias. Si es que aún permanecen en sus lugares escuchando. Hablando de permanecer en sus lugares o de moverse del lugar y viajar, vamos a hablar ahora de lo que prometimos al principio. Polémico tema. Presentado como apuntes para una conferencia, en realidad es un opúsculo que ha redactado el muy trabajador Centro de Investigaciones Colaterales de este programa, que se llama La Calecita como promotora y como metáfora del turismo. Y vamos a ver qué dice respecto de esto, porque es un tema que habla de algo que a todos nos convoca de alguna manera, como son los viajes, ¿verdad? Sí. Bueno, comienza diciendo esta investigación, este trabajo. La Calecita, el carrusel o tío vivo, como se lo quiera llamar, el más emblemático juego mecánico para niños, en su aparente inocencia, junto con los caballos, los autitos y los aeroplanos de juguete, pone en movimiento una instancia espiritual, un avatar subjetivo del que puede darse cuenta en la adultez, cuando unos cuantos años y unas cuantas experiencias de viaje se hayan cargado en nuestro recuerdo. Esta instancia subjetiva es la de poder reconocer que todo viaje es una ilusión, una experiencia imposible, tras la cual no queda sino un desengaño, la sensación de no haber ido a ningún lado y lo más siniestro, fíjese, sentirse un poquito más cerca de la muerte. Vamos a ver cómo lo argumenta el Centro de Investigaciones Colaterales. El turismo, una de las invenciones más alienantes, absurdas y engañosas de la modernidad, insólitamente se ha convertido en una pasión de millones de personas. Como toda pasión pandémica, es fruto de la voracidad del capitalismo que ha sabido, una vez más, sacar provecho de una angustia humana para ofrecerle un falso remedio. Veamos qué es el turismo, qué nos propone y luego cuál es la relación con la noble Calecita. A esto es lo que Hay que llegar a la Calecita. lo que nos propone este informe de estos eruditos del Centro de Investigaciones Colaterales. Y citan a un filósofo que nosotros hemos citado en más de una ocasión aquí, que es Marc Augé. Marc Augé, el filósofo francés, en su libro que se titula justamente El viaje imposible, el turismo y sus imágenes, realiza una enfática crítica al turismo. Dice Augé que la organización del turismo propone formas estereotipadas de viajar en la que el mundo se ficcionaliza y que convierte a las personas en espectáculos. No se queda allí, Augé, y agrega otro tópico clásico al afirmar que las compañías turísticas cuadriculan la tierra. Como que la parcelan. La parcelan, creando diversos recorridos, formas de estadías en espacios reservados para el no contacto. ¿A qué se refiere con el no contacto? No contacto no solo con otras personas, sino no contacto también con el lugar mismo, promoviendo un reconocimiento superficial. Esto es lo que es la crítica que le hace Augé al turismo. Hasta allí... conocer solamente lo que hay que conocer para que sea un viaje turístico. Claro, hasta allí es muy fácil coincidir con Augé, ¿verdad? Claro. Son tópicos bastante, digamos, comunes de las primeras críticas que uno podría hacerle, objetarle al turismo serían estas, ¿verdad? Sí. No se puede coincidir con Augé. Sin embargo, el filósofo, inesperadamente optimista, sostiene que existe o que tal vez existiría una forma de viajar que no sea la del turismo organizado. Esto, que es cierto desde un punto de vista formal, pues efectivamente se puede y se viaja también siendo uno mismo el propio organizador del viaje, ¿no? Uno puede viajar por su cuenta.
es sin embargo para nosotros falso. Aquí hay un primer entredicho con Aouyé. Dice el Centro de Investigaciones Colaterales: es verdad que podemos organizar nuestro propio viaje. En lo que contradecimos a Aouyé es que este viaje no es diferente de aquel respecto de los efectos que produce. No es diferente del viaje organizado por una compañía de turismo. Lo que le pasa al viajante, sujeto, ¿no? Al sujeto y no porque... Y aquí lo explica. ¿Por qué no? ¿Por qué es igual? ¿Cuál es el punto? Se trata de que el viaje en sí, la idea de que se tiene de lo que es viajar, esto de conocer otros lugares, y que luego esta situación venga a imponérsenos como razón de algún tipo de progreso espiritual o intelectual, es una ficción que también forma parte del paquete turístico. Esta idea. No bien explicado, pero también... El viaje en sí es lo que ficcionaliza todo. Es cierto, como dice Aouyé, que las compañías turísticas ofrecen una mirada ficcionalizada, pero esto no ocurre por la selección de sitios a visitar, sino porque en un viaje se reproduce de algún modo la experiencia de ser espectador, con lo cual todo se ficcionaliza. Es como estar en un cine en 3D. El mundo y sus habitantes aparecen ante nosotros como escenarios unos o como personajes otros. Todo sigue su ritmo habitual y nosotros, viajantes, turistas, o yendo por nuestra cuenta, ticket en mano, estamos ajenos a ellos, como suspendidos en tiempo y espacio, reducidos a una mirada, tal como ocurre cuando estamos viendo una película. En lo que estamos ante una ficción, el punto de referencia en el que el sujeto se ubica es parecido, no dice que es lo mismo, pero es parecido. Se ficcionaliza aquello que se está mirando y de lo cual no se participa de su vida activa. ¿Correcto? Sí, sí, que quizás mismo esto, ¿no? Los climas dentro de los hoteles, lo que pasa en las salidas, ¿no? Es como que uno va a ver ya una obra prefijada, desde el saludo y desde cómo le agarran las valijas hasta exactamente. Cuando le sirven el café. Sigue este informe con la analogía cinematográfica. Dice que lo que hacen las compañías turísticas es organizar el relato merced a que serían los editores de la película. Cortan acá, pasan a un plano de otra cosa, disponen los tiempos de cada escena. Eso cuando te organizan un viaje. Bueno, ahora hay que ir para este lado, hay que ir para el otro, la habitación es esta. Bueno, estarían como editando el viaje sin que uno participe. Cuando uno viaja por su cuenta, a lo sumo lo que hace es erigirse en el propio editor de su film. No deja de ser una película. Pero no deja de estar puesto en un lugar de espectador. Ahí es donde está el contrapunto con lo que en alguna parte se coincide con Aouyé. Aouyé acusa a las compañías de turismo de ser las primeras responsables de convertir a unos en espectadores y a otros en espectáculos, ¿no? Nosotros viajantes, turistas como espectadores y a los lugareños que siguen su vida habitual como el espectáculo a ver. Y vuelve a sorprendernos Aouyé con otro lugar común, con una idea esquemática de este modo, ¿verdad? ¿Por qué? Insistimos en la crítica al filósofo. No son las compañías, es el propio viaje, el viaje en sí lo que nos convierte en espectadores. Y más aún, esta relación de nosotros espectadores y los otros como espectáculo, pensémoslo de este modo, se da siempre. Ahora bien, cuando intervienen las compañías de turismo, la diferencia es que esta relación es de ida y vuelta en tanto espectadores y espectáculo, porque un grupo de turistas a los que se los identifica claramente se convierten a su vez en un espectáculo para aquellos que no pertenecen al grupo. Esto no, ¿verdad? Los japoneses con la cámara de fotos. Cuando vamos a algún lugar por el centro, por algún lugar muy visitado, digamos un grupo de turistas, se nos produce esa imagen como un espectáculo hacia nosotros cuando distinguimos ese contingente. Bueno, Aouyé, a esta altura en el colmo de la inocencia, dice críticamente el Centro de Investigaciones Colaterales, sugiere que es menester volver a aprender a viajar para comenzar a ver nuevamente. Trocar el viaje tradicional por uno que supuestamente podría hacernos descubrir paisajes nuevos
y nuevos hombres que podrían abrirnos al espacio, un espacio a nuevos encuentros. Esto es una mirada como esperanzadora la que nos brinda Auger, ¿verdad? Bueno, el viaje turístico es así, pero hay otra manera de viajar que podemos ser nosotros y abrirnos a otras expectativas y otras maneras de ver. Bueno, ¿qué pasa? Lo que subyace aquí, y siempre que se hable de viajar, es la idea cierta de que todo viaje tiene algo de heroico, dado que comporta la asunción de riesgos. Todo viaje implica un riesgo. Estos riesgos, hoy ciertamente minimizados, ¿cómo? Cada vez menos. Cada vez menos, pero minimizados, pero no inexistentes. Claro. Como la posibilidad, por ejemplo, de un accidente en el medio de transporte, el enfrentamiento con situaciones nuevas e imprevistas de todo tipo, que son herederos de la idea mítica de los viajes, en tanto viajes iniciáticos, lo que se llamaba viajes iniciáticos. El viaje del héroe. El viaje del héroe era un viaje lleno de peligros ante lo desconocido y eventualmente ante cosas que se sabía con las que se iba a encontrar, pero que debía luchar y vencer para conseguir su propósito. Esto que es una idea literaria, ¿no? El viaje iniciático. Bueno, tras lo cual, ¿qué pasa cuando en el viaje iniciático del héroe en las sagas, en las historias literarias? El héroe sortea los inconvenientes y, como si cambiara la piel, resurge, renace modificado y fortalecido. De ahí la épica de cualquier viaje, heredera de estos viajes iniciáticos. Bueno, nos toparemos de continuo nosotros con personas que afirman que determinado viaje les ha cambiado la vida. ¿Es cierto o no? Sí. Incluso nosotros mismos podríamos, en algún caso, no sé si es el caso, pero ser sujeto de esa enunciación. Ahora, ¿mienten esas personas que dicen, bueno, viajar a Egipto me cambió la vida? ¿Miente esa persona? No miente en un sentido doloso, dice el Centro de Investigaciones Colaterales. La realidad, nos ha enseñado Lacan, inteligencia de nuestra referencia a este programa, la realidad tiene estructura de ficción. ¿Qué significa esto? Todos nosotros somos el producto de una ficcionalización de nosotros mismos, en tanto no sabemos nada del ser. ¿Cómo es eso? Estamos con nosotros, que hay algo que se contrapone entre el ser ontológico y el advenimiento del sujeto como entidad dividida, entidad completamente separada de la naturaleza, en el sentido que ingresa en la cultura a través del lenguaje. Ahora, eso necesariamente, al ponerle palabras y pensamientos a todo, ficcionaliza aún la realidad. Es decir, la realidad misma está construida a partir de un método ficcionalizable, de ficción, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la fascinación de viajar? Se pregunta y se contesta este informe. Dice, ¿se trata simplemente de que hay lugares más lindos que otros? Esto todos podríamos afirmarlo, ¿verdad? Hay lugares efectivamente que todos podríamos decir más lindos que otros. Ahora, ¿alcanza esto para provocar una pasión turística? Y otra pregunta, ¿qué hace que al regreso de un viaje se perciba muchas veces uno mismo con cierto cambio de subjetividad? Bueno, veremos que no es a causa de cuál fue el lugar visitado. Dice el Centro de Investigaciones Colaterales que la experiencia es básicamente la misma al regresar de Jerusalén que al regresar de Mar de Ajó. El factor que opera aquí es el tiempo. Aquel refrán, partir es morir un poco, contiene una cierta verdad. Hay ahí un núcleo de verdad. Al regresar de un viaje, pensemos no todos regresando de cualquier viaje, al regresar de un viaje, inmediatamente apenas uno pisó su casa y prendió la luz de la cocina, ese momento que todos podemos recordar, las vivencias del viaje se disuelven, se difuman como imágenes de un sueño. Uno ya está otra vez en la realidad. Como de un sueño regresamos tras un tiempo en el que estuvimos como suspendidos. Me pasa a veces al revés, también veo cuando uno se agarra esas gripes bien grandes que está 2 o 3 días sin salir y cuando sale también tiene esa sensación de que hay algo raro afuera, ¿no? Está todo igual, pero salís y parece, viste, que cambió todo. Un paréntesis como no vivido. Claro. Bueno,
dice que, bueno, pasó el mismo tiempo que si no hubiéramos ido a ningún lado cuando volvemos a casa. Pero el viaje produce un corte en esa continuidad. Pensemos en una película, en los cortes en la película, cuando se produce un corte en la continuidad. Y al regresar, estamos en el mismo lugar de antes de partir, pero con el corte producido. Pero este tiempo transcurrido por el corte mismo se evidencia más, como que se subraya. A eso nos referimos con decir que tras un viaje estamos un poquito más cerca de la muerte, por el simple hecho de que percibimos un tiempo transcurrido como no vivido, como pasado en una especie de duermevela, de entresueño, claro, cosas así. Un pliegue vendría a ser. Exactamente, qué buena definición. El quid de la cuestión es que no es la topología ni el paisaje, y que en realidad, y aquí llegamos al punto crucial, y esto es una cosa seguramente que trae polémicas, pero dice el Centro de Investigaciones Colaterales, y permítanme que yo opine de esta manera, pero es subjetivo, todos los lugares son el mismo lugar. La razón de esta afirmación, que como dijimos aceptamos temeraria, es que la importancia del lugar al que se viaja se significa con lo que cada quien le confiere. En este punto es como funciona el amor. Es el que ama quien le da entidad especial a la persona amada. Digamos, para un ejemplo, no es la isla de Santorini, la magnífica isla griega eventualmente, aun lo bella que estéticamente sea la isla, es que quizás allí hemos pasado un rato de felicidad. Quizás allí estuve con la persona indicada. Entonces la isla de Santorini se lleva el mérito que del mismo modo se hubiese llevado la Barría, si hubiésemos pasado ese mismo momento de felicidad o con la persona indicada. Porque cuando nos conocimos en la Barría, sí. Porque si no, ¿cómo alguien puede amar Olavarría, cosa que sucede, siendo que es un paraje chato lleno de talleres mecánicos? Sin embargo, hay gente que ama Olavarría. ¿No? Bueno. No conozco Olavarría. Bueno, no hace falta, ya se lo describí. Es un paraje chato lleno de talleres mecánicos. Muy parecido a Warnes, me lo imagino. Es como Warnes, pero un poquito más limpito. Claro. Bueno, y aquí llegamos finalmente a la Calecita, que está en el título de esta obra. La Calecita como promotora del turismo y también como metáfora del turismo. Vamos a ver por qué las dos cosas. La Calecita propone un viaje sin destino, ¿de acuerdo? Es un viaje en redondo. Esto, metafóricamente, es lo mismo que cualquier viaje, metafóricamente, porque dijimos que metafóricamente todo lugar es el mismo. No hay un lugar diferente de otro si en todos los lugares funcionan los mismos operadores de la subjetividad. Sin embargo, a pesar del viaje en redondo, la experiencia de la Calecita es la experiencia de un viaje cualquiera, pero en pequeña escala. Veamos aquí cómo funciona la metáfora. Uno lleva a un niño pequeño a la Calecita, ¿no? Todos hemos hecho eso alguna vez o hemos sido llevados. Un niño pequeño viaja en la Calecita y por unos instantes se aleja el niño de sus familiares, de sus seres queridos, ¿no? Cuando la Calecita pegó el giro. Cuando el niño es advenedizo a un pequeño, esto le causa una cierta angustia, es momentánea porque vuelve enseguida a la Calecita. Más tarde, cuando supera este trauma y desea ir a la Calecita, ¿qué es lo que desea? No le importa dónde va, porque la Calecita viaja en redondo. Le importa elegir cómo viaja, entonces espera subirse al caballo, o quiere ir en el avioncito, o prefiere agarrarse del pasamanos para sacar la sortija más fácilmente, etc. Entonces el cómo y no es el a dónde. Pregúntese usted mismo, y preguntemos nosotros mismos, si prefiere ir a un crucero por el Caribe con un grupo de jubilados a una misión de negocios, o a las toninas con la persona que ama. Y respóndasela para usted mismo. Sin proponérselo, la Calecita, a partir de funcionar como metáfora del turismo, funciona como promotora del mismo. Va preparando el espíritu para lo que luego, después, ese viaje inicial de la Calecita se transformará en una repetición
en otros viajes que uno haga a Las Toninas, a Olavarría o a cualquier parte. A la isla de Sartori. Sí, es que está estructurada como el turismo desde el momento en que promete algo excitante, en que todo viaje finaliza en un determinado momento prefijado, aquí están todas las coincidencias, y en que se regresa al punto de partida con algo de desolación y también un poco más pobre. Ahí están los puntos de contacto entre el viaje de la Calecita y cualquier otro viaje, sea turístico como lo queramos llamar, y por eso podría decirse que funciona como metáfora del turismo. ¿Algo para decir en estos breves instantes que quedan? No, me hizo acordar mucho a la propuesta de una película de ciencia ficción que alguna vez hemos comentado, que es El Vengador del Futuro, una película de Schwarzenegger, donde aparece Sharon Stone, que también hoy la mencionamos en algún momento. Ajá. De la charla previa. Y era una película que, más allá del argumento de la película, que era una típica de acción, proponía una idea interesante, sobre todo al principio, donde al protagonista le ofrecen, en una agencia de turismo muy especial, muy de ciencia ficción, que se tome vacaciones, pero le proponen ¿qué es lo que usted busca cuando se va a tomar unas vacaciones? Es romper con la rutina, es dejar de ir a los mismos lugares, de vivir en el lugar donde vive, cambiar de paisaje. Dice, pero en realidad lo que usted está buscando es irse de la rutina dejando de ser usted mismo. Entonces le proponen inyectarle o de alguna manera inocularle los recuerdos de unas vacaciones que él mismo diseñaba, donde era otra persona. En el caso de la película era una especie de terrorista que viajaba a Marte y que hacía toda una revolución, bueno, una aventura era, porque la película venía por ese lado. Pero lo interesante que me pareció en aquel momento era la idea de que lo de las vacaciones, lo más rescatable son los recuerdos. Y generalmente uno recuerda la parte interesante, no recuerda el momento que estaba por salir y que las valijas no entraban en el baúl, o que no venía el taxi para ir hasta el aeropuerto, o lo que fuera. Sí. Se acuerda del momento que la pasó bien. Y bueno, eso es posiblemente usted sabrá decirme, Pereira, es una cuestión de la mente que nos hace... Selectivo. Claro, seleccionar cuáles son los recuerdos que nos convienen. Sí, la memoria selectiva, que siempre hay momentos que no tienen ninguna relevancia para un sujeto y con lo cual pasa, y otras que por diversos motivos personales se imprimen más. Pero bueno, lógicamente, uno recuerda aquellos momentos que son muy diferentes de la rutina, ¿verdad? Se va todos los días a trabajar y no se acuerda cuál es un día y cuál es otro. Después se trabajó por ahí un año, pero un día, no sé, se incendió la oficina. Bueno, ese se lo va a acordar. Un día distinto. Claro. Muy brevemente le quería decir que yo estoy de acuerdo con Marc Auger en diferenciar bastante lo que es la actividad turística ya prediseñada con lo que es viajar. Es distinto. Es distinto, claro. No es lo mismo de un punto no, y en otro punto es cuál es la experiencia, en cómo nos modifica a nosotros mismos al regreso. Pero bueno, podríamos dejar para el programa que viene. Para el próximo programa. Pongo pausa y seguimos Bueno, domingo que viene.